El ciclo de 2011 trata sobre finanzas públicas ortodoxas. Le pusimos la pregunta si es un concepto pasado de moda. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos viendo lo que pasa en el mundo, las tentaciones siempre están. Y recordé una investigación que hizo el profesor Rial, no sé si se acuerdan, para la Academia de Economía, justamente, donde estudiaba las finanzas públicas en el Uruguay, y él dividía los periodos de la historia uruguaya en finanzas públicas ortodoxas y no ortodoxas. Y nos pareció un título interesante para poner. En esta ocasión arrancamos con autoridades. Está invitado también el economista Luis Porto, lo estamos esperando, para hablar desde el punto de vista del gobierno de este tema. Y decidimos invitar a dos ex jerarcas. Tengo por orden alfabético al contador Conrado Hughes, que fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ocupó otros cargos públicos importantes, pero nos interesaba en particular su visión desde la OPP. Y al economista Luis Mosca, que fue subsecretario y luego ministro de Economía. Y bueno, si habrá lidiado, tenemos otros ex ministros de Economía acá que nos honran con su presencia. Así que, bueno, está previsto también, después de que termine esta charla, un espacio de preguntas, y después vamos a decir los nuevos académicos de número y supernumerarios que hay para este año. Hace muchos años, él me contaba que un día fue al Banco Central, donde había una conferencia, que daba una conferencia de economía, y el presentador y huésped era el director de planeamiento, que en su presentación dijo: lo primero que quiero aclararles es que no soy economista, no tengo formación en economía, pasé por la Facultad de Ciencias Económicas orientándome al mundo de los negocios y por lo tanto mi formación es en administración y finanzas. Aquí acaba de llegar el economista Porto y entonces la anécdota, no, porque estaba haciendo la anécdota de que tú te habías sorprendido la primera vez que me escuchaste que dije que no era economista. Y ¿cómo estás, Luis? De modo que simplemente quería contarles la anécdota, pero estando Luis también lo puede confirmar, que la primera sorpresa era que alguien iba a dirigir un evento de economía y declararon no ser economista. Pero de todas maneras sí me interesa, me gusta, y he dedicado mucho tiempo no a la economía sino a la política, y dentro de la política a la política económica. Y también las vueltas de la vida me han dado la ocasión de participar en equipos de gobierno. En realidad trabajé en función gubernativa solamente 1 año y medio en la OPP, donde cesé a fin de agosto del año 91, pero creo que tuvimos una participación importante en lo que, en mi opinión, por supuesto esto es muy controversial, fue el gobierno que empezó las primeras transformaciones importantes, fundamentalmente en lo que tiene que ver, sin desmerecer en absoluto la gestión del primer gobierno de la democracia, que a su cargo estuvo Ariel y Ricardo, que nos acompaña hoy de mañana, el primer gran debate sobre reforma del Estado, abatimiento de la inflación, políticas antiinflacionarias, redefinición de la política monetaria y el énfasis en lo fiscal. Felizmente, y esa es mi interpretación, el país, más allá de las dudas que en ese comienzo se plantearon, tengo muy presente un evento de este tipo en el Banco de la República, sucursal 19 de junio, a los 2 meses de estar instalado del nuevo gobierno, del año 90, si estoy hablando de episodios de hace 22 años, donde tuve el honor de compartir el panel con el profesor Faropa, y quien entonces era un Nobel diputado frente amplista, que luego que pertenecía a la vertiente artiguista, el economista Alberto Curiel.
Y tengo muy presente que ante mi planteo de la importancia y la influencia de la adecuada política fiscal y monetaria para atacar el fenómeno tan duro que entonces nos aquejaba, yo tuve que anunciar la más alta inflación de 12 meses de los últimos 25 años, que fue en septiembre del año 90, alcanzando la módica suma de 126, creo que era, pero con una inflación mensual del 15, bonito anunciar como responsable de las estadísticas de inflación, porque la Dirección de Estadística estaba bajo mis órdenes, pedirle a Rosita Groskopf un anticipo y anunciar que en septiembre teníamos 15% de inflación. Bueno, de allí acá ha cambiado y ha pasado mucha agua bajo los puentes. Hay algunas cosas que han salido del debate y se han encauzado normalmente en lo que se conoce como la denominación de la ortodoxia. Pero la ortodoxia va cambiando con el tiempo porque aparecen nuevos fenómenos. Y hoy, pese a que el gobierno del Uruguay, digamos, de todos los signos que hemos tenido desde el año 90 para acá, mantiene la ortodoxia en materia fiscal, monetaria, inclusive en sus expresiones como la cambiaria, digamos, adoptando un modelo que no era necesariamente el que teníamos en aquella época. La verdad es que cuando ahora leemos en la prensa que hay preocupación en el mundo académico o en los analistas porque la inflación está desalineada frente a las metas del gobierno, uno dice, ¿qué pasaría si yo le hubiera mostrado este diario a Curiel el día de aquella, digamos, de aquel panel que tuvimos en la 19 de junio? Porque entonces Curiel, que siempre tiene gran sentido del humor y además tenía un sentimiento de superioridad sobre sus conocimientos económicos frente a los míos, que yo no tenía ningún inconveniente en discutir, me dijo, el ajuste fiscal y los resultados fiscales nada tienen que ver con la inflación. Bueno, obviamente son etapas superadas y hoy lo que asistimos es un mundo mucho más, muy distinto y un Uruguay también muy distinto. Hechos estas aclaraciones, le voy a decir que voy a hacer, creo que 2 reflexiones. Una tiene que ver con qué está pasando en el mundo, para lo cual no voy a disertar yo sobre qué es lo que está pasando en el mundo, sino tratar de contarles un poco qué es lo que he encontrado en estos días. Uno tiene hoy en día algunas herramientas extraordinarias, ¿no? Podemos enterarnos lo que dice cualquier jerarca o académico en el mundo al día siguiente o esa misma noche o verlo en directo. Esta herramienta no estaba ni en teoría ni en práctica en nuestra cabeza, obviamente hasta hace relativamente poco tiempo. Pero uno hoy, por lo menos, puede recurrir a lo que dicen y expresan gente que sabe y que está analizando este convulsionado mundo económico que lleva ya 5 años de crisis financiera. Y para ello voy a citar, inclusive utilizar algunas imágenes como la que está ahora en la pantalla, tomados de un discurso dicho por Jaime Caruana. El mundo hoy nos agrega nombres todos los días y para el común de los lectores de prensa especializada en el Uruguay, Jaime Caruana es un señor absolutamente ignoto. Sin embargo, en España es una persona muy conocida, fue director del Banco de España, es un economista de mucho prestigio, experto en política monetaria, pero además hoy no trabaja en España, sino que trabaja en Basilea,
en el famoso Banco de Pagos Internacional, o en su nombre en inglés, el BIS. Y Jaime Caruana, en ocasión del encuentro anual de los bancos, ustedes recuerdan que el BIS es el Banco Central de los bancos centrales del mundo, estaban reunidos esta semana en Basilea. Y concretamente las palabras iniciales las expresó Jaime Caruana en un análisis que voy a utilizar, como les decía, alguna de sus reflexiones. Y esto fue el 24, o sea, estamos con noticias frescas de cómo la están viendo o qué están pensando cuando se reúnen. Bueno, Jaime Caruana repasa la extraordinaria duración de la crisis, que obviamente no la marca, su comienzo no la marca en los episodios de esa semana del 17, o lo que conocemos con el nombre de Lehman, del 17 de septiembre del año 2008, sino que lo retrotrae a un año antes, cuando comienzan las primeras repercusiones de debilidad de alguno de los nuevos instrumentos que el mundo financiero estaba utilizando. Y nos dice que, bueno, si bien en este periodo los problemas que se han producido en las economías desarrolladas o avanzadas no han tenido, no han podido producir la salida de los efectos de ese enlentecimiento en algunos casos, y en otros casos directamente la recesión de algunas de las economías desarrolladas, el mundo emergente ha cubierto, y esto hace un nuevo mix que inclusive, creo que Luis se referirá a algunas cosas, que inclusive ha incorporado algunas nociones, creo que discutibles, sobre que desde el momento en que los emergentes pueden tener tasas de crecimiento y volúmenes de actividad económica tal que en el entorno de sus clientes se puede producir lo que se conoce como el desacople, es decir, economías que mientras la economía europea, la japonesa desde hace muchísimos años y la norteamericana han estado enlentecidas o en recesión en los últimos 5 años, las otras economías emergentes llevadas a impulsos de la acción de las grandes economías, especialmente los BRICS, pero muy particularmente la China, han podido pasar por periodos de gran prosperidad, y ese es el caso del Uruguay. Lo que nos están planteando, o lo que se está planteando ahora los bancos centrales, es que hay no sé si es un instrumento, pero digo, hay una política relativa al tema monetario que se ha conocido, que se le ha dado el nombre de quantitative easing, o flexibilización o aflojamiento cuantitativo, que significó una reversión de políticas que tenían larguísima data y que eran aceptadas universalmente a nivel de los bancos centrales. Esta política, que en realidad, digamos, se toma de algunas medidas políticas monetarias aplicadas en el Japón al comenzar el periodo del enlentecimiento de la economía japonesa ya hace casi 20 años, tuvo su máxima expresión en las decisiones que el Banco Central o la Reserva Federal de los Estados Unidos fue implementando a través de la acción de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva. Yo no soy admirador de Ben Bernanke, pero porque no soy académico tengo que darle la derecha. Él pasó 30 años estudiando qué había pasado, es decir, por qué la crisis del 29 había terminado en semejante depresión, ya no recesión. Y entonces concluyó que había algunos errores en el manejo monetario central
y por lo tanto se adoptó la idea de ampliar el crédito a los bancos desde los bancos centrales. Este fenómeno de la QE, curiosamente, o contra lo que podría ser lo intuitivo para aquellos que tienen una formación ortodoxa, de hecho se duplicó los activos de los bancos centrales de 4.000 trillones en inglés, o de 4 millones de dólares a 9 en un periodo de 5 años, que hay una gráfica que van a ver, y sin embargo esa inundación de dinero norteamericano adquirido a los gobiernos especialmente, porque en la cartera de los bancos centrales lo que se adquirieron fueron títulos de deuda, eso lo está haciendo la Reserva Federal y también lo hace el Banco Central Europeo, no provocaron presiones inflacionarias, con lo cual, digamos, esa prueba ha sido pasada. Sin embargo, lo que se logró de no llegar a una depresión ni al otro temor de las economías, es decir, hay dos temores, uno es la depresión, es decir, la contracción constante y por largo plazo de una economía, y el otro es la deflación. Los japoneses le tienen terror a la deflación, y esa no son los únicos, por supuesto, y las autoridades de todos los bancos centrales tampoco les gusta la idea de que se depriman los precios y se admite las contracciones, porque si no ya no hay solución, se admite las construcciones, que aparezcan fenómenos deflacionarios a nivel de sectores. Muy claramente hoy en Europa, también en los Estados Unidos, pero hoy en Europa la deflación del valor de activos inmobiliarios, inclusive de activos rurales, hace que, la ilusión de que todo sube en forma permanente no está, pero no la deflación interpretada como el descenso generalizado de todos los precios en una economía. Bueno, ¿qué es lo que están pensando ahora? Primero, ¿qué es lo que están discutiendo? Eso es bien interesante. ¿Qué están discutiendo en esta reunión de la Asamblea Anual de los Bancos Centrales? La discusión es, por ejemplo, y hay un paper muy interesante, lo pueden buscar y lo van a encontrar. Hay un límite para los endeudamientos globales en una economía, o la palanca puede servir en forma perenne y siempre producirán buenos efectos. Bueno, en esa discusión, los análisis, y eso es fantástico, es visiones keynesianas y visiones hayekianas. Es decir, ha habido 70 años, 80 años de creación de saber académico en materia económica, 80 años desde los debates entre Lord Keynes y Friedrich Hayek, y sin embargo, hoy, en los grandes centros del pensamiento económico, cuando empiezan a discutir algunos temas, terminamos volviendo a las fuentes que en última instancia están Ustedes recuerdan que durante la década del 30, Hayek lo criticaba duramente y le criticaba los libros a Keynes, y Keynes tenía un grupo de gente muy capaz que le criticaba los libros a Hayek, y en cierto momento, por supuesto, a partir de fin de la década del 30 y comienzo de la década del 40, el keynesianismo se impuso. Y se impuso hasta, yo diría, hasta bien entrada la década del 80. Recién, y con Hayek en vida, pudo ver que algunas de sus aportaciones
muchos más la del terreno filosófico, pero también la del terreno económico, empezaron a ganarse un espacio y en última instancia hoy se debate, se debate sobre Keynes y ante-keynesianos que la pintoresca presidente de nuestro país vecino se jacta de que tiene en su equipo a un extraordinario filósofo, que es un joven economista que viene con gran experiencia de administrar aerolíneas argentinas y que le ha contado a la señora que está aplicando políticas neo-keynesianas, lo cual realmente muestra que el sainete al otro lado del río es verdaderamente extraordinario. Los bancos centrales están abocados ahora a, primero, convencer, y no está fácil, a los países que tienen que aplicar ortodoxia porque no pueden seguir, digamos, no les van a comprar más títulos de deuda si no hacen ajustes. Los ciudadanos no les resulta eso muy agradable. La Unión Europea y especialmente el gobierno alemán, que es el que lidera este apuntalamiento de, señor, si usted va a hacer algo, si usted cree que tiene un programa, dígalo y expréselo bien. A los bancos le ha dicho, ustedes tienen que recapitalizarse. Miren ahí, eso es el price to book ratio de los bancos más importantes de la zona del euro, del Reino Unido. Es decir, los mercados creen que los bancos han sido desastrosamente administrados. Y si yo le pusiera acá el price to book ratio de Apple, verían cuánto mejor es considerada obviamente no estoy diciendo que el negocio financiero tenga que ser igual al de los bancos, pero estamos hablando de 20 veces esto, ¿tá? Y además bajando sostenidamente. Ya hoy, en el caso de los países de Europa, están abajo la relación del precio contra el valor de libros es abajo de 0,4. Entonces está diciendo, bueno, esto es producto de que la gente cree que usted tiene activos que valen poco. Ustedes han sido irresponsables en la administración y ustedes deberán ajustar algunas variables en sus gastos. Bueno, este consejo no es fácil de dar. Están habiendo escándalos ahora en España al enterarse la gente cuánto ganan ejecutivos que llevaron a un banco que es un transformado de una caja popular en un banco que se llama Bankia. Y bueno, toda la discusión gira en torno a si es razonable pagarles millones de euros de indemnización a sus jerarcas. Por un lado, las instituciones financieras tienen que ajustarse. También está diciendo al sector privado, mire, usted creyó que el mundo iba solo para arriba y, entre otras cosas, ha descuidado los principios fundamentales del funcionamiento de una economía. Vuestra tasa de ahorro está descalabrada, fíjense, y usted se está endeudando o se ha endeudado en demasía. Miren la gráfica de la izquierda, la deuda de hogares y los ahorros. La escala de la derecha es la deuda como porcentaje del producto, la escala de la izquierda son los ahorros de los ingresos disponibles, y en los dos casos una baja sostenidamente hasta en torno al 4 o el 5%, y la de la derecha crece sin parar, ahora se detiene en el último año y medio, pero estamos hablando del 85 al 90%. Lo mismo en las corporaciones no financieras, es decir, no en bancos, sino empresas e inversoras, como porcentaje del producto, estamos la deuda en 130 y la inversión fija de las privadas alrededor del 14 o del 15%.
lo que le está diciendo a los particulares entonces es, señores, y a los bancos, es decir, mire, usted no puede, por más que yo le doy liquidez para que usted zafe de las complicaciones y usted me trae títulos de deuda y yo se los compro y usted hace con esa liquidez después porque necesitamos reactivar la economía, pero también está diciéndole a los gobiernos, señores, la deuda que ustedes están teniendo es absolutamente insostenible y el mercado está sospechando que ustedes no la van a poder pagar. Eso nos explica las tasas, digamos, de riesgo país de países como Grecia o como España. Esta es la evolución del promedio ponderado del Producto Bruto del 2005 a precios equivalentes, digamos, ajustado por precios de Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, los tienen ahí. ¿Eh? Y finalmente, vean lo que ha sido la llamada política del quantitative easing. En el año 2008, la Reserva Federal y la Tesorería, a través de la gestión de Paulson, deciden que sí, que el Estado, el gobierno de los Estados Unidos y el Banco Central les va a inyectar. Y no lo hizo solo el gobierno de los Estados Unidos. Ahí está lo que hizo el Banco de Inglaterra, lo que hizo el Banco del Japón, lo que hizo el Banco Central Europeo. Y por aquello de que si las tasas están bajas, la gente va a invertir y en consecuencia vamos a retomar el ritmo de crecimiento, vean, las tasas internacionales han caído dramáticamente. Estamos en el mejor de los mundos para los que alguna vez vivimos del endeudamiento. Con los años uno se va poniendo prudente, pero obviamente el principio del apalancamiento es parte de los instrumentos que cualquier persona o empresa tiene para poder crecer, porque para eso está. Unos ahorran que le prestan a otros que tienen espíritu empresario o capacidad de ingreso para endeudarse y adquirir bienes. Las tasas de rendimiento de los bonos en porcentaje ajustadas por inflación ya están negativas. Esto es, digamos, en teoría es unas condiciones fantásticas. Sin embargo, el mundo no termina de zafar. ¿Y por qué creo que no termina de zafar? Y aquí concluyo. Se trata de un problema político. El mundo de la academia, de las instituciones financieras, de los bancos centrales y del saber económico no tiene grandes... Hoy tiene un debate ideológico, si se quiere, pero nadie en ese mundo está discutiendo temas sobre los que discutía el mundo hace 50 años. Es decir, nadie está discutiendo si la propiedad privada o la propiedad colectiva de los medios de producción y si la gestión económica debía ser hecha por un Gosplan o por una central de planeamiento indicativo, como las que inspiró a nuestros constituyentes en el 67 creando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino que está fuera de discusión, sacando los marginales que tienen su expresión muy mediática en los indignados que están en algunas plazas en los Estados Unidos o en España, y que esos creen en los reyes y por lo tanto entienden que el mundo capitalista está a un tris del desplome. El resto no, el resto entiende que el sistema de la propiedad privada, de los medios de producción y de la propiedad privada de los factores, es a través de un sistema libre de precios, es la manera en que la economía produce el mejor nivel de calidad de vida al que puede aspirar una comunidad. Eso, por lo tanto, no es la discusión. La discusión es, ¿podemos continuar la fiesta? Y en ese sentido, es decir, la fiesta del consumo, de la expansión, del disfrute de los bienes de la vida, con el mínimo de esfuerzo. El ahorro es el esfuerzo, el sacrificio. Bueno,
está muy claro que casi todos son partidarios de alegría general y restricta ya, en todo el mundo. En el Uruguay bastaba escuchar anoche a un señor muy elocuente y que habla muy bien, personaje de temer, de la Federación de Profesores de Secundaria, peladito de lentes, que dice que los profesores tienen que empezar a cobrar, no les han aumentado nada los salarios, el doble, ¿tá? La escala mínima de un profesor, piensen que esto es para 20 horas semanales, debiera ser en 22.000 pesos para el año que viene, y solo los machetes del Ministerio de Economía no entienden que lo que ya se discutió no se discute más. Bueno, digo, no es solo entonces acá. Hay fantásticas expresiones de la señora primera dama sobre lo que se llaman los espacios fiscales y cómo se reparten con alegría los espacios fiscales. En Grecia le había ido muy bien la vuelta anterior al partido que decía: no me manden ningún ajuste, nosotros vamos a seguir porque somos griegos y nuestra cultura así lo respalda y vamos a seguir con esto y no me vengan con ajuste de nada. Y la gente después, frente a la urna, le viene el chucho y ahora le han dado un cierto respaldo a esta alianza entre el Partido de Nueva Democracia y el viejo PASOK, que se había timbeado todos los principios socialdemócratas durante sus gestiones. En España era tal el susto que le dieron el gobierno a Rajoy, pero ya le hicieron 75 anuncios de que nunca lo votaron. Es igual que la Argentina. Es decir, todo el espectro político español protesta contra Rajoy, y el pobre Rajoy y su ministro de Hacienda dice: pues ustedes me eligieron a mí con una mayoría amplísima. Y como si esto fuera poco, los franceses en 5 semanas, en 4 meses, en 4 elecciones, le han dado un gran respaldo para que el señor Hollande y su ministro de Hacienda gasten con tranquilidad, porque no es tiempo de ajuste. Está visto que los ajustes solo producen daño. Esa teoría es comúnmente aceptada y mi conclusión es: o los ejecutivos, directivos y políticos del mundo se ponen a estudiar estos temas, a aprender un poco, a escuchar a los que saben, o el mundo se va a ir pasando tiempos muy complicados, que yo no lo deseo, pero lo temo sinceramente. Muchas gracias. Buenos días, vamos a referirnos directamente entonces a la ortodoxia como concepto, si está pasado de moda. Vamos a hablar de moda. Y está muy bien el punto, porque creo que lo primero que nos preguntamos, y sobre todo a la luz de algunas transparencias que mostró Connie, es qué está pasando en el hemisferio occidental, donde tantos países desarrollados tienen sus finanzas públicas totalmente fuera de control. Y entonces, mirando eso, tenemos que admitir que la ortodoxia fiscal está bien deslucida en el contexto de la crisis que también se dijo tuvo su Big Bang en Estados Unidos, como nos recuerda el profesor Robert Shiller. Todo comenzó con la ampliamente celebrada creencia de que el precio de los inmuebles no caería, pero más allá de su detonante, hoy no cabe ninguna duda respecto a que la crisis sobrevino por un exceso de endeudamiento, fundamentalmente en el sector privado, en tiempos de boom que en Estados Unidos duró algunas décadas y que creo que con un solo número alcanza para ver la intensidad del problema. La consultora internacional McKinsey, acreditada consultora, estimó que la deuda global, incluyendo préstamos estatales, empresariales y personales, ascendía a casi 160 billones de dólares cuando estalló la crisis financiera. O sea, groseramente estamos hablando de una magnitud equivalente a 3 veces y media el Producto Bruto Mundial de la economía en ese periodo. Y entonces, billones, dije, billones nuestros, ¿no es cierto? O sea, millones de millones, claro, sí.
Entonces, uno se pregunta, insisto, más allá del detonante, cómo era posible sostener una situación durante mucho más tiempo en virtud de la cual todo el mundo, familias, empresas y estados, vivían sobregirados en esos niveles. Y estaba claro que en algún momento debía eclosionar. Y con esa eclosión debía sobrevenir la crisis financiera. Y finalmente es lo que ocurrió. Hay dos autores, Reinhardt y Rogoff, para mí una de las cosas más monumentales que se ha escrito en los últimos años, que lo que hicieron fue analizar todas las crisis financieras que tuvieron lugar durante los últimos 8 siglos en el mundo. Adviertan lo que digo, 8 siglos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que constatan como primer gran conclusión? Que aquellas recesiones que vienen asociadas a crisis financieras, que lo que hacen es poner fin a periodos de alto endeudamiento, son mucho más prolongadas que las recesiones cíclicas. Estas últimas, las recesiones cíclicas, pueden deberse, por ejemplo, cuando los bancos centrales elevan mucho la tasa de interés ante riesgos inflacionarios. Y como todos sabemos, se aplica cierto vademecum y en un año o poco más la economía, digamos, recupera el terreno perdido y se vuelve a su tendencia de largo plazo. Ahora, las primeras, o sea, las que, como dijimos, vienen acompañadas de crisis financieras y que para diferenciarlas le llama contracción y no recesión, van a requerir de muchos años en poder subsanarse. Y eso es lo que han logrado constatar con ese análisis comparativo. Y es que, grafica aún más Rogoff, la recesión es como la gripe, es algo muy común en las economías de mercado, su cura requiere un tratamiento relativamente menor y la salud se restablece también en un plazo breve. Entonces se recupera el producto, se recupera el empleo, que son finalmente las variables afectadas en este tipo de enfermedades. En cambio, la contracción económica es como la neumonía, dice Rogoff, es mucho más grave y en consecuencia va a requerir de un tratamiento mucho más complejo y asimismo la recuperación va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Y porque además de caer el PBI, porque además de caer el empleo, se ha acumulado un nivel de deuda que se hace inabordable, hay pérdidas patrimoniales enormes asociadas a la caída en el precio de los activos y generalmente se ve seriamente afectada la solvencia de los bancos y también de las tesorerías públicas. Y este es precisamente el tipo de enfermedad que hoy enfrenta la economía internacional y cuyos efectos se han sentido y se sienten hoy con más virulencia en los países desarrollados. Y si se llegó aquí por un exceso de endeudamiento, para salir se requiere claramente de un proceso de desapalancamiento, como nos mostraba Connie, proceso que se produce con cierta lentitud. Bien, este tipo de crisis, que son poco frecuentes, ya es casi un lugar común decir que desde el 30 no hubo ninguna tan larga y devastadora, atraviesa varias etapas. Y también podemos seguir a estos autores. Primero se forman las burbujas, como vimos por exceso de endeudamiento e infravaloración del riesgo. Cuando éstas se pinchan, las haciendas públicas, las tesorerías, suelen salir al rescate del sistema financiero y van a implementar complementariamente otros programas que requieren de más gasto público. Entonces, el déficit trepa y deriva en una creciente deuda pública que lleva a niveles muy elevados, a niveles tan elevados que entonces llega un momento que los bancos tienen que salir al rescate de los rescatadores, lo que habían sido previamente sus rescatadores. ¿Y cómo lo hacen? Adquiriendo títulos de deuda pública. Y entonces, así finalmente se llega a una situación donde los hogares no pueden gastar, están en un proceso de desapalancamiento, los bancos tienen su solvencia cuestionada y no pueden prestar, y las tesorerías no pueden estimular. Entonces no hay velocidad de escape posible y la salida necesariamente se va a producir en cámara lenta.
Y esto ya lleva 5 años desde que comenzó, lo destacaba también Connie. Pero, digamos, el dato positivo en un contexto tan complicado es que ese proceso de desapalancamiento ya se está produciendo y según el Fondo Monetario, el balance financiero del sector privado es actualmente superavitario en las principales economías del mundo desarrollado, aún no a los niveles suficientes, a los hechos nos remitimos, no voy a dar números, los traía, voy a seguir adelante. Bien, ahora, si ante una gran contracción, siguiendo la propia terminología de Reinhardt y Rogoff, que no sigue los contornos habituales de una recesión, o de lo que sería una recesión típica, la pregunta es, para hacer frente, ¿qué se requiere? Porque da toda la impresión que si no estamos ante una recesión típica, la tradicional terapéutica de política monetaria y de política fiscal también va a sufrir alteraciones. Y efectivamente es así. Entonces, bajo esta óptica, uno se pregunta qué es lo que se requiere para hacer frente a una contracción económica. Y creo que ahí básicamente vamos a destacar cuatro puntos. En primer lugar, está claro a esta altura que hay varios países europeos que padecen de serios problemas, ¿no?